I want to welcome my Raisal community. This is the YouTube page of the First Baptist Church. God bless you. We want to have a nice chat with Jesus Peña, where we will learn little about our Raisal identity. We are a Baptist church. Baptist church is one of the predominant religion in our island. So we will learn little about what is Baptist and what characterizes us as a Baptist church. So I present myself. My name is Mario Bailey. I am from the beautiful island of San Andres. I am a student in the Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia in Medellín, and I am happy to be here with you all. I want to present to you also our invited guest, Jesus Peña. Jesus, can you present yourself to the audience? Mi nombre es Jesús Peña. Yo soy originario de Barranquilla, pero desde hace varios años vivo en la ciudad de Medellín. Soy miembro de una de las iglesias de la Federación de Iglesias Bautistas Evangélicas de Colombia, El Rey del Estadio. He trabajado mucho en este asunto de qué es ser bautista, sobre todo en términos teológicos. Uno va a querer hacerse la pregunta también, no solamente qué es ser bautista, sino si es posible pensar en una teología bautista. Y espero que en este espacio que vamos a tener ahorita les pueda compartir algunas de las cosas en las que he trabajado, que he descubierto y en las que he ido creciendo, y que espero que sean de bendición para ustedes. Gracias, Jesús. El evento lo vamos a estar haciendo pues en español. Queremos agradecer a Jesús por haber aceptado ser nuestro invitado para poder orientarnos un poco a conocer más de nuestra historia como bautista. Primero, nos gustaría saber, Jesús, ¿qué es ser bautista? Siempre hemos escuchado y algunas veces se ha relacionado bautista con Juan el Bautista. Así que queremos saber qué es ser bautista y qué relación hay entre los bautistas y Juan el Bautista. Bueno, eso es, es muy curioso que Mario me haga esa pregunta, porque cuando yo investigué acerca de estos asuntos hace un par de años, a mí me llamó la atención que algunos pues encontraran como razón de ser bautistas o el título bautista alguna relación directa con Juan el Bautista y toda su línea de discípulos. Entonces yo decía, wow, pero yo este asunto yo nunca lo había escuchado, yo no sé específicamente por qué comenzaron a seguirle investigando. Es de este fenómeno que es común en los seres humanos, que es querer legitimar a un movimiento o una institución, una organización. Esta idea surge en el siglo XVIII particularmente, de algunas comunidades que un poco más adelante les voy a dar más detalles de este asunto de ser bautista y por qué eso que les voy a decir surgió. Pero en medio de un grupo de iglesias que reclaman autonomía, pero al mismo tiempo necesitan dar legitimidad al surgimiento de un grupo de iglesias que comienzan a trabajar juntos, hubo algunas personas que comenzaron a decir, no, es que nosotros estamos tomando iglesias que vienen directamente de toda una línea de discípulos de Juan el Bautista y que nosotros estamos practicando el bautismo como Juan el Bautista, entonces esto nos hace bautistas. Realmente la cosa es más compleja que eso. Cuando uno quiere mirar qué es ser bautista, uno va a necesitar mirar un poco más atrás en la historia. Tal vez una de las primeras cosas que uno debe aclarar con los bautistas es que no son reformados. Es decir, pueden tener una teología reformada algunos, pero uno no va a agregar la familia de iglesias bautistas como familia de iglesias reformadas. Realmente los tres grupos eclesiales que uno puede llamar reformados son los luteranos, los presbiterianos y los anglicanos. ¿De dónde surgen los bautistas? Surgen de una mezcla rara ahí entre anglicanos y presbiterianos que se levantan en el siglo XVI
en movimientos separatistas, en protesta de algunas reformas que se están llevando a cabo en Inglaterra, en donde, entre otras cosas, buscaban uniformidad eclesial, uniformidad litúrgica, es decir, todos tienen que orar igual, todos tienen que alabar igual, todos tienen que tener la misma forma de sermón, todas las iglesias tienen que ser iguales. Y esos movimientos separatistas se levantan cuando el magisterio de Inglaterra comienza a decirles, ojo, en ese momento estamos hablando de una combinación entre iglesia y Estado, ¿no? En donde, si bien hasta el 1558, hasta 1553, después de la reforma que inicia con Martín Lutero, a Inglaterra llegaron personas que comenzaron a caminar sobre esos caminos de los reformadores, pero si bien en Inglaterra este movimiento fue creciendo, cuando se instala como reina a la reina María en 1553, ella lo que hace es tomar Inglaterra y decir, no, nosotros nos sometemos a la Iglesia Católica una vez más. Ella reinó 5 años porque falleció en el 58. Cuando su media hermana Elizabeth toma la corona, ella devuelve a toda Inglaterra al protestantismo. Pero estos son colores, porque una de las cosas que sucedía, como decía ahorita, era esta mezcla de iglesia y Estado. Y parte de la razón por la cual uno ve que Elizabeth hace que Inglaterra se desmarque del catolicismo es porque quería que la corona inglesa fuese la cabeza de la iglesia de Inglaterra. Ahora, uno escucha, no, volvieron al protestantismo. Todo este periodo que yo estoy hablando, como desde 1524 hasta 1608, fue de constante persecución para muchos movimientos reformadores. Después del 58, bueno, en los 50, que comienzan a surgir esos movimientos separatistas, de donde surgen los movimientos que después vamos a llamar bautistas, lo que reclamaban es que nosotros, o bueno, que ellos no tenían por qué acceder a aceptar que la cabeza de la iglesia fuese la reina de Inglaterra. Eso era inaceptable porque la cabeza de la iglesia era Cristo. Y tampoco podían aceptar que les dijeran cómo orar, que los privaran de su libertad para expresar oración al Señor. Entonces, cuando uno mira que es ser bautista, uno no lo va a asociar directamente con Juan el Bautista, sino con estos movimientos separatistas que luego en el camino uno va dándose cuenta de algunas cosas que son características del grupo de iglesias que comenzaron a surgir de estos movimientos. Gracias, Jesús. Creo que nos queda claro un poco el término de qué es el bautista y si realmente hay una relación entre Juan el Bautista y nosotros. Mencionaste que los bautistas no somos reformados. Creo que es pertinente que menciones la diferencia de una iglesia reformada y de una iglesia no reformada. Bueno, ahí me parece que vale la pena hacer la aclaración, ¿no? Porque cuando uno habla de iglesias reformadas, uno está pensando es del grupo de iglesias que nacieron directamente de los movimientos reformadores, que fueron las iglesias luteranas que se adhirieron a Lutero y a su protesta en contra de la iglesia católica en Alemania y en Países Bajos. Y pues en toda esta área teutona. Luego están los movimientos presbiterianos de Inglaterra hacia el occidente, y ahí uno va a meter Francia y todos esos países que de alguna manera se fueron levantando también en protesta como respuesta directa a las manifestaciones de Lutero en lo que sería Europa occidental.
Y está la particularidad de la Iglesia de Inglaterra, de los anglicanos, porque ellos también se levantan en protesta de lo que señaló Lutero, solamente que ellos decidieron como preservar muy marcadamente la estructura católica, solamente que ojo, esto es una explicación muy simplista, pero que en esos momentos es útil para hacer la aclaración. Y es que una de las cosas que uno nota en forma de protesta, que uno va a decir estas son iglesias reformadas, es que ellos se desmarcan y dicen, no, la cabeza de la iglesia no va a ser el papa, de ninguna manera, ni el magisterio de Roma, sino vamos a tener nuestro magisterio acá, que casualmente, como les decía ahorita, en Inglaterra, a diferencia de otros países donde se avanzó el movimiento reformador, no hubo de una forma inmediata esta separación de iglesia y estado que hubo en otros países, sino simplemente que cambió la figura que iban a decir, esta es la cabeza, y el órgano, digamos, administrador, que ya no sería el magisterio de Roma, sino un magisterio inglés que usualmente sesionaría en el mismo lugar en donde sesiona su senado, la Cámara Mayor y la Cámara Menor de Inglaterra. Nada más por eso no son reformados. Ahora, ustedes, yo sé que algunos se estarán preguntando, pero entonces, y la teología reformada y entonces uno de dónde agarra con los bautistas. Bueno, eso sí hay que decirlo, porque si ustedes me escucharon con detenimiento lo que yo decía antes de dónde surgen los movimientos bautistas, este reclamo de déjanos adorar como nosotros creemos, como estamos convencidos que la escritura nos dice que debemos adorar, es determinante, porque justamente uno va a notar que entre lo que caracteriza a los bautistas hay 3 elementos. Y son 3 elementos que giran en torno a cómo uno piensa la iglesia. Para los bautistas, la eclesiología es el corazón de su teología. Esos 3 elementos que son característicos cuando uno quiere hablar acerca de una teología bautista son el señorío de Cristo y la libertad del creyente, la misión y la santidad. Ahora, el primer punto es importante porque tú vas a encontrar iglesias bautistas que pueden tener una teología reformada, como pueden que no la tengan, ¿sí? Uno cuando mira la diversidad de iglesias bautistas que hay, uno no las va a encasillar en si son reformadas, calvinistas, arminianas, si creen en los dones del Espíritu, si permiten el liderazgo pastorado de mujeres o no. Esos no son distintivos bautistas, esos son distintivos reformados, pentecostales, anglicanos. Pero los bautistas obviamente sí se nutren del diálogo de otras familias eclesiales y de otros cuerpos doctrinales. Vale la pena decir que en mi caso particular, mi iglesia sí tiene una teología reformada, pero que uno reconoce que es una teología que uno toma y que uno aplica pensando en la iglesia y en cómo uno vive lo que dice la escritura desde la iglesia. Ese primer punto que yo mencionaba, el señorío de Cristo y la libertad del creyente, tiene que ver con que los bautistas van a pensar en un aspecto individual y un aspecto corporativo de la fe. El elemento individual tiene que ver con que estamos convencidos de que Dios llama al arrepentimiento a un individuo, que trata con él, que se mete en su corazón y le dice, ven a mí. Cuando esto sucede y el creyente responde en arrepentimiento y fe a ese llamado, lo toma y lo introduce a una comunidad de fe. Para el creyente, para el bautista, no hay iglesia si no hay iglesia local. Entonces, va a tomar al individuo y lo va a meter, lo va a vincular
a una iglesia local a la cual se va a someter, desde la cual va a vivir su fe y por la cual va a tener que velar también. El otro asunto es la misión. Una de las cosas que uno va a tener que considerar con la misión es que no es que los bautistas tengan una misionología particular, especial, distinta al resto, sino que el corazón del bautista está puesto en que hay otros creyentes a quienes yo tengo que traer a la comunidad, a la iglesia local. Y todos los esfuerzos de la iglesia van a estar enfocados en eso. Ahora, a lo largo de la historia, los paradigmas de misiones han ido cambiando. El paradigma actual de misiones es básicamente que la proclamación del evangelio y la justicia del reino son cosas inseparables. Entonces tú vas a ver cómo este lenguaje de misión integral, la misión de Dios, son lenguajes que surgen justamente de hermanos bautistas. Uno va a pensar Christopher Wright, Rafael Padilla, Samuel Escobar, a David Bosch. Cuando uno lee a estos hermanos, son hermanos bautistas que les están comunicando cómo un bautista ve la misión y lo importante que es para vivir la fe, para vivir la comunidad y los objetivos y la misión y cómo participa uno en la misión de Dios. Una iglesia bautista sin misiones no es una iglesia bautista. Ahora, van a haber muchas formas de participar en la misión de Dios y cada iglesia va a tener que asegurarse de este asunto. El tercer punto es la santidad. Ahora, cuando uno hace esta aclaración de el señorío de Cristo, la libertad del creyente, la misión y la santidad, no es que los bautistas tengan una teología especial para la santidad ni nada de esto, sino que van a procurar tener un estándar ético superior al resto. Y es un estándar ético superior que se cuida desde la comunidad. Es decir, este creyente a quien Cristo tomó como individuo y lo colocó en una comunidad, lo colocó ahí para que otro creyente vele por su santidad y también para que ese creyente vele por la santidad de los otros hermanos. Es decir, el bautista va a pensar en una santidad posicional en la que el Señor me apartó ahora y ahora me hizo santo, pero también una santidad visible de la cual otros dan testimonio de esta santidad y yo doy testimonio de la santidad de mis hermanos. Esos son los tres elementos característicos de una iglesia bautista, que puedes o no encontrarlos en una iglesia reformada, pero en toda iglesia que sea bautista los vas a encontrar.